Vamos a continuar con la serie del libro de Apocalipsis, la cual hemos titulado Una nueva creación. Venimos viendo ya las 7 iglesias, ahora 8 días vimos la iglesia de Éfeso, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11. Dice entonces la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Esta es la palabra de Dios y le he puesto como título a esta enseñanza: Dios no te ha olvidado, Esmirna. ¿Por qué le he puesto este título a esta enseñanza? De las 7 iglesias a las que se envían estas 7 cartas, solamente hay 2 iglesias a las que Jesucristo no les recrimina nada. Una de ellas es Esmirna, la otra es Filadelfia. Pero eso es lo interesante, es a Esmirna a quien el Señor Jesucristo le habla acerca de las tribulaciones y dificultades que ella tendrá que sufrir. Así que esto es interesante. Pasamos de Éfeso, que es una iglesia que vivía de apariencias, con muchas obras pero falta de amor, a Esmirna, una iglesia posiblemente muy pequeña, pero esto es interesante, estaba ubicada en una ciudad increíblemente hermosa. Esmirna en esa época se codeaba con Éfeso. Y Esmirna era un lugar increíble, era un lugar hermoso, era una ciudad, era quizá de las ciudades bonitas, la más bonita de esa época, competía con Éfeso, aunque Éfeso era la principal. También era una ciudad muy poderosa, no tanto como Éfeso, pero era una ciudad muy poderosa. Pero aunque Esmirna era famosa y era hermosa y era rica y estaba influenciada, muy influenciada por los judíos, por los religiosos judíos, quienes odiaban a los cristianos. Así que esto es muy interesante. Estos no estaban faltos de amor, como el caso de Éfeso, pero aquí eran los religiosos los que les faltaba amor y perseguían a los cristianos. De hecho, hay una historia muy interesante que fue real, fue verídica, está en la historia de la iglesia, no está en la Biblia porque eso fue después de los apóstoles, y es de un hombre que se llamó Policarpo. Y es posible que Policarpo fuera obispo de la iglesia en Esmirna. Lo que sí podemos estar seguros es que fue un hombre muy importante en esta iglesia. De hecho, ese hombre fue enseñado por el apóstol Juan. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es posible, no podemos estar seguros, pero es posible que esta carta hubiese sido enviada precisamente a Policarpo, quien era el líder de la iglesia de Esmirna. No estamos seguros de esto, pero es posible. Por lo que les decía, porque Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y Policarpo fue un gran líder en la iglesia de Esmirna por muchísimos años. Posiblemente cuando se envió esta carta, él ya era líder de esta iglesia. Y mis hermanos, este hombre, como dice esta carta y lo vamos a estar viendo, fue fiel hasta la muerte. Este hombre, servidor de la iglesia en Esmirna, fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo. De hecho, a él se le pidió que dijera César es Señor, en lugar de decir que Jesucristo era Señor, pero él rehusó hacer esto. Él dijo que él jamás iba a hacer esto. De hecho, él fue llevado al estadio allí en aquel lugar y el procónsul le dijo y le insistió: jura, maldice a Cristo y te pondré en libertad. Pero Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho y siempre me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? Y dice que el procónsul siguió insistiéndole y el anciano le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar que soy cristiano. Y lo hizo con una intrepidez impresionante. ¿Saben qué hizo luego el procónsul? Le respondió: tengo aquí cerca unas fieras, te voy a tirar a las fieras si no niegas de Jesucristo. Y ¿sabe qué le dijo él? Yo no tengo miedo de las fieras. Entonces le dice el procónsul: bien, entonces te voy a quemar vivo. ¿Y saben qué le dijo él? Ese fuego arderá así mucho por 1 hora, pero estás ignorando que hay un fuego eterno que nunca se apaga. Y ese hombre fue fiel hasta la muerte y lo mataron.
Como les decía, posiblemente ese fue el hombre a quien fue enviada esta carta, la carta a la iglesia de Esmirna. De hecho, la historia cuenta que en Esmirna hubo una persecución impresionante en los 2 primeros siglos y muchos cristianos fueron muertos, como les decía, a causa de los judíos, quienes eran muy poderosos en ese lugar y odiaban a los cristianos. Entonces le he puesto como título a esta enseñanza: Dios no te ha olvidado, Esmirna. Les quiero hacer esa pregunta. Si nosotros conociéramos de una iglesia, de líderes en esta situación, ¿pensaríamos que es una verdadera iglesia? Quizás hasta dudaríamos de esa iglesia, porque como lo venimos diciendo, a veces nos basamos en apariencias. Pero ¿saben qué es lo más interesante? De hecho, aquí quiero hacer la pregunta: puede ser que a nosotros no nos estén persiguiendo para matarnos. Eso es verdad. A nosotros no nos dicen: si niegas a Cristo Jesús, si no niegas a Cristo Jesús, te matamos. Eso no lo están diciendo ahora, pero de una manera muy sutil. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que sí lo están haciendo, no nos están matando, pero sí nos están llevando a hacer lo mismo que se hacía en esa época. ¿Cuál era el propósito real de la persecución? Que las personas negaran su fe, que las personas renegaran de Cristo Jesús. Y si somos sinceros, hoy muchas personas, aún en muchos círculos cristianos, están siendo llevadas a lo mismo. ¿Saben por qué? Porque hoy se está predicando a un Cristo Jesús que tiene que solucionar problemas. A un Cristo Jesús que tiene que hacer milagros, a un Cristo Jesús que tiene que responder a tu petición. Hoy se está predicando un Cristo Jesús que solamente nos da cosas materiales en muchos lugares. Pero mis hermanos, de hecho, quiero que veamos en 4 puntos lo que realmente la Biblia enseña de manera tan impactante en esta carta a Esmirna. Lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, es que Cristo conoce la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la iglesia esté en medio del sufrimiento, aunque personas estén en medio del sufrimiento, cristianos vivan momentos difíciles, Cristo nunca se olvida de los suyos, así vivan momentos difíciles. Cristo conoce la verdad, y cuando digo la verdad me refiero a la verdad del sufrimiento. De hecho, en medio del sufrimiento, Jesucristo jamás olvida a su iglesia, porque Él conoce muy de cerca, por experiencia propia, el sufrimiento. Él mismo sufrió en este mundo y lo hizo hasta la muerte. Mis hermanos, un Cristo que solamente hace milagros y sanidades y solamente son cosas buenas, no es el Cristo de la Biblia. El Cristo Jesús que enseña la Biblia es un Cristo que, de hecho, cuando estuvo en esta tierra padeció y sufrió. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Así que esto es lo interesante: Jesucristo sabe por experiencia propia, porque aun siendo Dios se hizo hombre, Él conoce de primera mano el dolor. Y esto es lo primero que Jesucristo le dice a esta iglesia. Le dice la verdad: yo conozco la verdad. Esa palabra "yo conozco" la quiero usar en un contexto de vivir la verdad. Yo he experimentado la verdad. No solamente sé que las personas sufren, yo mismo viví esa verdad. Veamos esto en el versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya sabemos, el ángel puede ser mejor traducido como el mensajero o aún el pastor en nuestra época. Como les decía, posiblemente Policarpo. Escribe al líder de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, es decir, Jesucristo, quien no tiene principio ni tiene fin. Obviamente son términos de deidad, como en algún momento lo dijera Jesucristo, el alfa y la omega. Pero ¿saben qué dice Jesucristo? No solamente Él deja ese título de deidad, Él dice: el que murió y volvió a vivir. Lo que Jesucristo está diciendo es: yo te voy a decir esto porque yo conozco de primera mano aún lo que es hasta ir a la muerte. Mis hermanos, aquí hasta quiero hacer esta pregunta: ¿quién ha sufrido como sufrió Jesucristo? ¿Quién puede decir que sufrió ya la muerte? Jesucristo sufrió hasta la muerte. ¿Quién ha vivido lo que vivió Jesucristo? ¿Quién fue crucificado y lacerado y con la corona de espinas y burlado? Y de hecho, déjenme decirles, hay mucho más que eso, que lo vamos a ver en un momento. Pero Jesucristo dice: mira, iglesia, el hecho de que tú estés sufriendo, que pases momentos difíciles, porque, mis hermanos, si somos sinceros, todos los hemos pasado. ¿No es verdad? Y posiblemente los estemos pasando, y siempre digo esto, y es posible que los pasemos mientras estemos en esta tierra. Pero esta es la pregunta: una persona que está sufriendo, ¿qué es lo que muchos dicen? Pero ¿cómo pueden los cristianos sufrir? ¿Cómo pueden los cristianos vivir momentos difíciles? Jesucristo le dice a esta iglesia: yo sé lo que es sufrir en este mundo. Yo en este mundo viví sufrimiento, dolor. De hecho, fui hasta la misma muerte, pero volví a vivir, dice Jesucristo. De hecho, dice en la primera parte del versículo 9: conozco tus sufrimientos y tu pobreza. De hecho, aquí la Reina Valera tiene una idea que no es correcta. La Reina Valera dice lo mismo que le dijo a Éfeso. Ya vimos en la carta de Éfeso que en Éfeso Jesucristo dice: conozco tus obras. La Reina Valera dice exactamente lo mismo de Esmirna, pero en el idioma original no es así. Es más correcta esta traducción. De hecho, es más, si fuéramos más fieles al idioma original, ¿saben cómo deberíamos traducir esta parte del versículo? Yo te conozco, iglesia de Esmirna. Yo sé que tú sufres, yo sé que tú estás en pobreza.
Jesucristo le está diciendo, mira, el hecho de que tú estés viviendo momentos difíciles no es que yo te haya olvidado. Yo te conozco, yo no te he abandonado. Aunque vivas momentos difíciles, yo sé de tus sufrimientos, yo sé de tu pobreza, porque de hecho lo más importante es que yo te conozco a ti, porque yo sé lo que es sufrir. Mis hermanos, de hecho, ¿quién ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? En Isaías capítulo 53 es una profecía acerca de Jesús. El versículo 3 dice en la traducción del lenguaje actual, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Jesucristo sabe lo que es ser despreciado. Jesucristo sabe lo que es sufrir el dolor en carne propia. Aunque fue una profecía, se cumplió a la perfección. De hecho, mis hermanos, Jesucristo sabe lo que es experimentar dolor en su propio cuerpo. Jesucristo sabe lo que es que las personas vayan caminando, Él vaya caminando y cuando se encuentren con Él le volteen la cara. Jesucristo sabe lo que es eso, Él lo vivió en esta tierra. De hecho, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente dice, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, dice, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. La única y verdadera diferencia de Jesucristo es que Él no pecó. Sin embargo, Él nunca pecó. Mis hermanos, si somos sinceros, yo creo que muchas veces hemos pecado en esto. Yo tengo que decirlo, no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando uno está viviendo momentos difíciles de dolor, de angustia, de enfermedad, uno muchas veces se pregunta, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios de verdad sí está conmigo? Mis hermanos, quizás eso era lo que se estaba preguntando la iglesia de Esmirna y Jesucristo le dice, yo conozco tu sufrimiento, yo viví el sufrimiento. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia, ¿por qué? Por las cosas que sufrió. Y mis hermanos, eso también es verdad para nosotros. Entonces, donde nos predicaran, donde nos dijeran que no, que el cristiano no tiene por qué sufrir, la pregunta es, ¿qué hacemos con todos estos versículos? ¿Qué hacemos con la iglesia de Esmirna? De hecho, como ya vimos, quizá hoy muchas iglesias quisieran ser como la de Éfeso, muchas obras, muy importante, pero son carentes de amor. Esta iglesia, ¿qué tiene? Sufrimiento, y mucho. No es que no tenga nada, sí tiene mucho, pero mucho que es sufrimiento. Y es una iglesia verdadera, es una iglesia a quien Jesucristo no tiene nada que recriminarle. Y mis hermanos, yo creo que eso es verdad en cada cristiano que sufre. A veces, tristemente, si somos sinceros, nos olvidamos más de Dios, parece que no tenemos mucho tiempo, es cuando estamos bien, ¿sí o no? Eso es verdad. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Muchas veces estamos bien y bueno, Dios, pero cuando vienen las pruebas y tristezas, las dificultades, corremos a Dios porque Él es el único que nos puede ayudar. Mis hermanos, de hecho, esta era una iglesia que estaba tan cerquita de Dios, porque mis hermanos, en el sufrimiento, ¿a quién más podemos ir? En el dolor, ¿a quién más podemos acudir? Y si Dios tiene que permitir el dolor en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él, lo hará, porque al fin y al cabo con lo que Él está comprometido es con que nosotros podamos vivir para su gloria, para su santidad. De hecho, dice en Mateo capítulo 4, versículo 3, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, este es Jesucristo. ¿Y qué tiempo es este? Cuando Jesucristo estaba ayunando 40 días y 40 noches. Solo lo quiero repetir rápidamente porque obviamente no voy a hablar acerca de eso, no me voy a centrar en eso, pero es necesario decirlo. Jesucristo cuando ayunó 40 días y 40 noches no fue un ayuno que Él se propuso. Fue una situación a la cual Él fue llevado por el Espíritu, dice la palabra de Dios, no como muchos hoy que realmente les gusta aguantar hambre. No, Jesucristo fue llevado allá 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para ser tentado. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Usted y yo sin comer 40 días y 40 noches y que nos digan eso. Pero es verdad, a veces eso es lo que nos dicen y hasta a veces eso es lo que nosotros pensamos. ¿Alguna vez a usted no le han dicho eso? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué está sufriendo? ¿Sí? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Deberíamos decirle, no, es que no solamente de pan vivirá el hombre. De hecho, podríamos decir, apártate de mí, Satanás. Porque realmente Cristo vino no para que tengamos muchas cosas en esta tierra, sino para darnos salvación y vida eterna. Y Jesucristo sufrió, y Jesucristo estaba ayunando. Y lo más impresionante es que se acerca al diablo, ¿y qué le dice el diablo? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Ahora, mis hermanos, si tú y yo fuéramos Jesucristo y tuviéramos el poder para hacerlo, ¿será que lo haríamos? Pensemos en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. ¿Será que si tuviéramos el poder de quitar esos problemas, los quitaríamos en un instante? ¿Acaso eso no es lo que le pedimos a Dios? Dios, por favor, ayúdame, Dios, quita esto. Jesucristo era el Hijo de Dios, por supuesto, tenía todo el poder. Estaba sufriendo hambre, ¿no es verdad?
Jesucristo pudo convertir esas piedras en pan. Estaba supliendo una necesidad real y verdadera, ¿no es verdad? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Rechazó esa oferta. ¿Saben por qué? Porque realmente Él vino fue a aprender obediencia. Me parece impresionante, mis hermanos. Y de hecho me sorprende, ¿sabe por qué? Porque esta misma verdad es la que hoy se predica desde muchos lugares. En nombre de Dios, declara porque tú eres un hijo de Dios que tú vas a recibir tu milagro. No, mis hermanos, si Dios quiere, nos puede solucionar problemas. Pero mis hermanos, el hecho de que Dios nos solucione nuestros problemas o vivimos dificultades, no significa que Él nos ha abandonado. De hecho, Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Sigue diciendo el versículo 11: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y si tú y yo fuéramos Jesucristo, ¿qué haríamos? Esos me miraron mal, los voy a destruir. Lo más impresionante es que Él vino a ser destruido, a ser aplastado bajo la ira divina, para que aquellos que lo rechazábamos, hoy por gracia podamos acercarnos a Él por su gracia bendita. Mis hermanos, insisto, Jesucristo sabe por experiencia propia lo que es ser rechazado, aún por los de su propio pueblo. Y podría traer muchísimos versículos más aquí. Hasta la propia familia. ¿Alguna vez usted ha leído ese pasaje donde los mismos hermanos de Jesús se burlaban de Él? Donde los mismos hermanos de Jesús lo menospreciaban, donde los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. Jesucristo sabe lo que es que su familia lo rechace, su familia humana. Jesucristo sabe lo que es vivir las circunstancias más difíciles en esta tierra. De hecho, en Mateo 27, versículo 46 dice: a eso de las 3 de la tarde, y creo que este es el punto más impactante de toda la vida de Jesús, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién ha experimentado esto? Solo Jesucristo. Fue abandonado por el Padre para que tú y yo seamos reconciliados con Él. En esa cruz Jesucristo fue abandonado, y no fue abandonado por las personas que estaban a su alrededor. El Dios eterno de la gloria le dio la espalda a su propio Hijo para que tú y yo podamos recibir la gracia y la misericordia de Dios, para que tú y yo podamos estar delante de nuestro Padre Celestial con seguridad, con confianza, llamándolo Padre y sabiendo que Él está con nosotros, porque hasta Jesucristo sufrió esto. Entonces pregunto, ¿quién ha sufrido este tipo de cosas? Solo Jesucristo. Porque saben una cosa, mis hermanos, tú y yo ahora, por ser hijos de Dios, ni siquiera en nuestras fallas, ya Dios nos da la espalda. Porque ¿saben qué hace el mismo Señor Jesucristo cuando fallamos? Intercede al Padre por nosotros. De hecho, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Detengámonos allí porque esto es supremamente importante. Jesucristo no solamente murió, Jesucristo murió la peor muerte que se pudiera llegar a experimentar. Ahora, me dirás, ¿por qué? Creo que pueden haber muertes peores. La cruz, en esa época o en siglos anteriores, hubo métodos de tortura más impactantes. Pero aquí hay un punto muy interesante. Jesucristo murió en una cruz. Y no estoy hablando meramente del dolor físico, aunque seguramente que fue mucho dolor físico. De hecho, aquí quiero decir que la peor muerte que se pudo llegar a experimentar fue la muerte en una cruz. ¿Saben por qué? Insisto, y no es por el dolor físico, porque había algo sobre la cruz en esa época. Y no sé si alguno de ustedes lo sabe. De hecho, muchos de nosotros evitamos las cruces precisamente por eso, porque la cruz en esa época era símbolo de maldición. El punto no era tanto el dolor de la cruz, el punto era lo que significaba la cruz. De hecho, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesucristo colgó en ese madero, ¿saben qué se hizo? Maldición por nosotros, que merecíamos la maldición, pero Él tomó la maldición sobre su propio cuerpo para que tú y yo hoy solamente recibamos bendiciones. Y aún el dolor y el sufrimiento que vivimos en esta vida hasta son bendiciones, porque Dios nos bendice a llevarnos a la obediencia, a la santidad. ¿Saben qué es lo más impactante, mis hermanos? Vuelvo y pregunto, entonces, ¿quién ha sufrido este tipo de cosas? Solo Jesucristo, porque aunque muchos murieron en cruces, ninguno era el Hijo de Dios. Ninguno era santo, ninguno era perfecto. Aún uno de los que murió al lado de Cristo Jesús, ¿qué le dijo a su compañero? Nosotros estamos aquí porque merecemos esto. Pero este hombre no ha hecho nada. Jesucristo se hizo maldito por mí. Cuando yo entiendo esto, mis hermanos, tengo que decir: soy salvo por la gracia de Dios, porque Dios, Cristo Jesús, quien es Dios hecho hombre, se hizo maldición para que tú y yo solamente podamos recibir bendición en nuestro Dios.
Qué increíble, ¿no? Por eso Jesucristo sí puede decir esto. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Quiero terminar este punto y me extendí mucho porque es muy importante. Mis hermanos, esta es la gran realidad. No es Alex el que viene a decirle a cada uno de ustedes, mis hermanos, en su dolor, en su sufrimiento, Dios está con ustedes. No, no es Alex. Porque saben una cosa, mis hermanos, eso es cierto. Yo no les puedo hablar desde mi propia experiencia porque yo no he sufrido todo lo que se pueda sufrir en esta tierra. Si así fuera, nadie podría hablar de sufrimiento, pero más bien yo quiero decir aquí lo que dice la palabra de Dios, que te lo dice a ti, me lo dice a mí. Hoy la palabra de Dios me dice a mí mismo y te dice a ti, iglesia, yo conozco tu sufrimiento, lo dice Jesucristo, porque yo he sufrido lo que tú ni siquiera puedes alcanzar a imaginar. Y mis hermanos, ¿saben qué dice Jesucristo? Y no te he olvidado. Y no te he olvidado. ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar, Cristo dice la verdad. Cristo dice la verdad, porque aunque la iglesia esté en medio del sufrimiento, Él no se ha olvidado de ella porque Cristo le dice la verdad a la iglesia. Veamos esto en la segunda parte del versículo 9, porque mis hermanos, en medio del sufrimiento Jesucristo jamás olvida a su iglesia porque Él le dice lo que realmente está aconteciendo. Mis hermanos, acerca del sufrimiento, aunque para nosotros pueda parecer algo muy difícil, aunque para nosotros a veces parezca que las cosas van de mal en peor, desde la perspectiva humana eso es terrible. ¿Quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. Yo no sé realmente si alguien quisiera sufrir. ¿Alguien quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. Pero desde la perspectiva humana esa es una realidad, no queremos sufrir. Pero desde la perspectiva de Dios todo es diferente. ¿Saben qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia? ¿Qué le diríamos nosotros a esta iglesia? Pobrecita, está sufriendo. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo en la segunda parte del versículo 9? Sin embargo, eres rico. Ahora, ¿quién se sentiría rico en esas circunstancias? Para nosotros, ¿quién es una persona rica? ¿Qué es una iglesia rica? Para nosotros, ¿quién es un líder de iglesia rico? ¿Quién es un líder de iglesia bendecido por Dios? Al que vemos que ya no anda en bicicleta, sino en 4x4, ¿cierto? Al que vemos que ya tiene una mega iglesia. Y quiero aclarar, esas cosas no son malas en sí mismas, pero ese no es el éxito de una iglesia ni de un líder, ni eso demuestra que ese líder es verdadero. Eso no demuestra para nada ese tipo de cosas. De hecho, ¿qué le está diciendo la palabra de Dios a este líder y a esta iglesia? Sin embargo, eres rico. Y no, de verdad, le diríamos nosotros a una persona que está sufriendo, mi hermano, mi hermana, eres rico. Tienes mucho, tienes demasiado. Y diríamos, ¿en serio? Eso es lo que Jesucristo le dice a la iglesia. Porque, como les decía, mis hermanos, si fuéramos a otros lugares y nos predicaran esto, o mejor dicho, si nos dijeran esto, ¿cuántas personas permanecerían en esa iglesia? Cuando en muchos lugares lo único que se predica es que Dios te va a bendecir y te va a dar muchas cosas, porque Dios quiere que tú seas rico. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, Dios quiere que seamos ricos. Sí, claro, pero en esta clase de riqueza espiritual. Porque aunque no tengamos muchas cosas materiales, lo que importa es lo que está en nuestro corazón, que Jesucristo sea lo más importante. Que aunque no nos dé la casa, no nos dé el carro, aunque no nos dé las cosas que a veces tanto anhelamos, porque no son malas las cosas, es decir, no está mal tener una casa, no está mal tener un carro, pero nosotros no vivimos para eso, porque esta es la gran realidad, vivimos es para Dios, aquel que nos salvó y nos rescató, y aquel que nos hace ricos es en el corazón, en la vida espiritual. De hecho, en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 26 en la Nueva Traducción Viviente dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Y no significa esto que Dios no pueda salvar a personas adineradas. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Porque en la iglesia ha habido personas ricas. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, habían ricos. De hecho, Santiago escribe esto. Santiago capítulo 1 versículos 9 hasta el 11. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. ¿De verdad? ¿Tú y yo nos sentimos así porque somos pobres? ¿Somos honrados por Dios porque nos hizo pobres? Gracias, Dios, por hacerme pobre. ¿Alguna vez ha dicho usted eso en oración? Gracias, Dios, Dios, te agradezco tanto porque tú me has dado la honra de ser pobre. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha hecho? Bueno, ahí es donde vamos. Más bien que lo que decimos: Señor, dame riqueza, Señor, dame tantas cosas. ¿Y qué dice el versículo 10? Impresionante. Y los que son ricos, porque había ricos en la iglesia, no está mal, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Ahora, ¿alguna vez usted ha visto un rico así diciendo: Señor, gracias por esta humillación? Señor, este dinero, esta casa, todo esto que tengo, gracias por humillarme de esta manera. Y esa es la gran realidad. Porque la pregunta es, y en un momento lo vamos a ver,
Y cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Insisto, no es pecado ser rico, no es pecado tener cosas en esta vida, pero nos marchitamos. Dios me puede dar muchas cosas en esta vida, pero ¿qué me puedo llevar de eso para la eternidad? De hecho, por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículos 6 y 7, porque insisto, no es pecado ser rico, pero es necesario tenerlo en el contexto correcto. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Saben qué es realmente ser rico? Decir gracias a Dios, porque a pesar de que hoy no tengo muchas cosas, pero hasta el día de hoy me ha sostenido. Y mis hermanos, si somos sinceros, esa es la verdad. Puede ser que yo no sea rico y no tenga para comerme hoy un banquete de caviar, pero Dios me ha dado el alimento para este día y me ha sostenido. Es suficiente. Podría ser que tuviera para comprarme el plato más increíble de este mundo y me muriera esta noche. O sencillamente no podérmelo comer. Por eso sigue diciendo el versículo 7, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Entonces, ¿cómo era esa iglesia en Esmirna? Rica. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estaba en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no la había abandonado a pesar del dolor y el sufrimiento. Y Jesucristo no nos abandona en el medio del dolor y el sufrimiento. De hecho, en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice en la traducción del lenguaje actual: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Esa es la gran realidad. A pesar de que la iglesia en Esmirna estaba sufriendo, Dios la había sostenido hasta ese día. Mis hermanos, esa es la gran verdad. Así que Jesucristo nos dice la verdad de cómo son las cosas. Así que no te preocupes. La próxima vez que veas a un rico pasar en su limusina, dile, pobrecito, qué humillación. Y tú que tienes que caminar a pie, dile, gracias Dios por esta bendición, porque me has dado al menos unos pies para caminar. Cuando la próxima vez veas al que pasa en su limusina y el dueño de la empresa, di gracias a Dios por humillarlo a él, y gracias porque, aunque yo no soy el dueño de la empresa, me hace el sustento que necesito para todos los días. Por eso, mis hermanos, Jesucristo nos muestra la verdad. Es lo que quiero que veamos en tercer lugar. Y veremos esto en la tercera parte del versículo 9. Cristo muestra la verdad. Porque aunque la iglesia esté en medio del sufrimiento, Él no se ha olvidado de ella. Porque, ¿saben una cosa, mis hermanos? Jesucristo nos muestra qué es lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. De hecho, insisto aquí, quisiera decirlo. ¿Qué pensaríamos nosotros de una iglesia rica, próspera, llena de muchos bienes, muchas cosas materiales? ¿Qué diríamos de una iglesia que quizás se codea hasta con el gobierno y hasta es influyente en ese tipo de cosas? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Aquí quiero que vayamos a un punto muy interesante. Porque muchas personas, y no quiero decir que esto es de todos, pero muchas personas que aparentan estar bien en la religión, mis hermanos, están en la peor condición. Esmirna humanamente, económicamente, como era, tú lo mirabas y digámoslo humanamente decíamos que pesar, pero Dios decía lo contrario, la he exaltado. Pero ¿saben qué dice el versículo 6, el versículo 9? La última parte y la primera parte del versículo 10. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. ¿Alguna vez usted lo han calumniado? Ahora, ¿y quiénes lo están haciendo? Los que dicen ser judíos, los religiosos de la época. Eso va a pasar mucho. La gente religiosa, ¿saben a quién atacan más? A los creyentes verdaderos. ¿Y saben cuál era una de las cosas allí? Como les decía, de hecho, cuando estaban matando a Policarpo, ¿saben quiénes fueron los primeros que empezaron a llevar madera para la pira, para prenderle fuego a Policarpo? Los judíos. Y esta es una gran realidad, mis hermanos. Puede ser que hoy muchos religiosos no nos maten. Pero como el dicho, como decimos nosotros en nuestra época, no les demos papaya. No les demos una razón para que hablar, porque nos estripan, nos destruyen. Vayan que vean una de nuestras fallas, pero ¿saben cuál es la gran realidad? Igual fallamos. Pero mis hermanos, esta es la gran realidad. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. En esa época los judíos eran ricos, eran poderosos, eran influyentes. Ellos se codeaban con el gobierno. De hecho, prácticamente casi que el gobierno hacía lo que los judíos decían. Ellos tenían mucho dinero y tenían muchas sinagogas en esos lugares. Pero ¿cómo llama Jesucristo a estas personas? Pero que en realidad, porque Jesucristo sí nos dice la verdad, ¿quiénes eran estas personas en realidad para Dios? ¿No son más que una sinagoga de quién? De Satanás. Mis hermanos, es impresionante. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde creen ustedes que en este momento está trabajando más el diablo?
Y seguramente nosotros pensaríamos en el burdel de la esquina o en la discoteca. Eso es pecado también y eso también está mal. Pero mis hermanos, el punto clave de acción del diablo es la religión falsa. Personas que miran a los demás por encima del hombro. Personas que se creen mejores que los demás porque es que yo soy santo, yo soy puro, yo soy perfecto. No, mis hermanos. ¿Saben qué es lo más interesante? Cuando no está el amor de Dios en mi vida, puede ser que tenga riqueza, puede ser que tenga religión, pero si no tengo a Cristo, ¿saben de quién soy? Del mismo diablo. Ahora, esto es obviamente muy fuerte, pero es verdad, mis hermanos. Porque o somos de Dios o de quién somos. Pero esta es la gran realidad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estas personas que dicen es que si yo soy hijo de Dios tengo que vivir como un rey? ¿Qué le diríamos? Respondámosle por medio de la palabra. ¿Qué? El Rey de la Gloria se desnudó para vestirnos a nosotros, pero con justicia. El Rey de la Gloria, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros recibamos, pero riqueza espiritual. De nada me sirven las cosas materiales si no tengo a Dios en mi corazón. Por eso sigue diciendo el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ahora, esta iglesia estaba sufriendo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Y tranquilo, ya se acabó y vas a sufrir más. Ahora, ¿quién quisiera escuchar este tipo de noticias? Te advierto que algunos de ustedes, y aquí viene lo interesante, el diablo los meterá en la cárcel. ¿Pero qué les dice el Señor Jesucristo? Ahora hagan guerra espiritual para que el diablo no se les meta en la casa y para que no los lleven a la cárcel. No, mis hermanos, esta es una de las verdades más impresionantes. Realmente esta iglesia sencillamente descansaba que estaba en las manos de Dios. Y aunque el mismo diablo iba a meter a muchos en la cárcel para ponerlos a prueba, y dice, y sufrirán persecución durante 10 días, Dios estaba con esa iglesia. Dios estaba con esa iglesia. Ahora, esa parte final, persecución durante 10 días, en los términos hebreos o en los términos mejor semitas, porque esto no se escribió en hebreo, pero Juan era un hombre que venía de ascendencia semita, es decir, que el idioma principal para Juan, aunque también sabía griego, era el hebreo, quizá el arameo. Pero esto es lo interesante, eran expresiones aún que podemos encontrar hasta en el Antiguo Testamento. Lo que significa es esto, un periodo corto de prueba, pero intenso. Eso era lo que significaba o lo que significa en este contexto durante 10 días. Es decir, no son pocos días, ¿no? Si nosotros pensamos en 10 días, son pocos días. Lo que significa es una prueba corta pero intensa, fuerte. ¿Qué pasaría si el diablo nos persiguiera? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si Dios se lo permite, estaría bien. Porque aunque el mismo diablo nos persiguiera, ninguno de los que Dios tiene en sus manos se va a perder. Porque veamos lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 10 en la traducción del lenguaje actual. Un versículo que muy seguramente hasta nos sabemos de memoria y nos han dicho tantas veces. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. ¿Cómo dice la Reina Valera? El diablo. ¿Sí ven que ya tenemos esa idea? Ni siquiera el texto dice el diablo. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y quién nos han dicho que es el ladrón? Nos han dicho que es el diablo. Eso es mentira. El texto no dice que es el diablo. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Si se quieren leer todo el capítulo 10 de Juan, se darán cuenta que el ladrón, aunque el comandante en jefe de ellos es el diablo, pero el ladrón son los falsos maestros. Porque, mis hermanos, una persona que no te predica la verdad de Cristo Jesús es un falso maestro usado por el mismo diablo. Mis hermanos, si yo aquí les estuviera predicando, hermanos, ustedes tienen que ser prósperos, ricos, esas son las mismas palabras del diablo. Es que ustedes son hijos de Dios, no tienen por qué sufrir. Díganle a esas piedras que se conviertan en pan. Es lo que hace el diablo. Al diablo le encanta predicar, pero torcer la palabra de Dios. Mis hermanos, en el contexto, el ladrón no le gusta sino que robar. Y eso es verdad. ¿A cuántos de verdad no le roban todo lo que tienen? Pacte con Dios. ¿Quiere usted que Dios lo bendiga? Así de grande tiene que ser su ofrenda. Digo, porque es que la viuda pobre echó todo lo que tenía y se quedó sin nada. No, mis hermanos. ¿Saben cuál es la gran realidad? Jesucristo vino a darnos ¿qué? ¿Cosas materiales? Vida y vida en abundancia. Y para que la vivan plenamente, ustedes tengan vida. Obviamente hasta muchos tuercen eso, una vida plena en este mundo. Eso no es lo que Jesucristo promete. Si así fuera, ¿qué pasó con Esmirna? Esmirna entonces no sería una iglesia de Jesucristo, pero Esmirna era una iglesia de Jesucristo a quien él no tenía nada que reprocharle, porque aunque sufría, Cristo estaba con ella. De hecho, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15, allí está el 12 y el 13 y es muy importante. La traducción del lenguaje actual muchas veces une los versículos para que no se pierda el contexto.
Es muy probable que nosotros hubiéramos tomado, o yo hubiera tomado desde el versículo 13, pero me gusta lo que hace la traducción en lenguaje actual. Vamos a ir hasta el versículo 15, pero los versículos 12 y 13 los junta. ¿Saben por qué? Para que entendamos esto. Voy a continuar como hasta ahora sin recibir dinero de ustedes. El apóstol Pablo nunca le pidió dinero a los corintios. De hecho, si usted quiere leer todo el capítulo, él les está diciendo, cuando yo les predicaba a ustedes, eran otras iglesias las que me mandaban ofrenda y me sostenían. Ustedes nunca me mantuvieron, ustedes nunca me dieron un peso. Así que, y de esa manera voy a continuar. No les voy a pedir un peso, porque por la gracia de Dios, Dios me sostiene y Él coloca otras personas que me den. Eso es lo que Pablo viene diciendo. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. ¿Por qué ellos querían decir que eran apóstoles? Porque, mis hermanos, eso es la gran verdad. En esa época también pasaba lo mismo que pasa hoy con muchos. Llega un apóstol y lo más importante es que la ofrenda para el apóstol. Y hoy los apóstoles de esta época, ¿cómo son? De hecho, en esta época, para tú ser apóstol, como los famosos apóstoles de nuestra época, tienes que tener una mega iglesia. Digo, los que tienen una iglesia pequeña no se hacen llamar apóstoles. Ese es un pastor, ese es un obrero. ¿Quiénes son los apóstoles de nuestra época? Los más prominentes, los que tienen las iglesias más grandes, los que tienen el carro de lujo, el jet privado, esos son los apóstoles. Porque Dios nos ha bendecido mucho, dicen ellos. ¿En serio? Eso era lo que estaban haciendo también muchos falsos apóstoles en esa época. Y Pablo les dice, no, es que yo no estoy haciendo esto por ganar dinero. Dios me sostiene, pero esto no es por ganar dinero. De hecho, dice el versículo 15, lo cual no es extraño. En esa época no era extraño, no debería extrañarnos tampoco en esta época. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué dice el versículo 15? Y también sus ayudantes se disfraza de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Eso me hace acordar de ese pasaje donde Jesucristo un día les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, Jesucristo nos dice la verdad. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Muchas veces he traído este pasaje porque me parece súper impresionante. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A Pedro. Y está diciendo que el diablo los va a zarandear a todos ellos, a todos los discípulos. El diablo nos podría pegar una zarandeadita. ¿Quién quisiera que el diablo hiciera eso? Yo no quisiera. Pero ¿saben qué es lo impactante? Jesucristo lo permitió. Sin embargo, Él dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Los cristianos podrán caer, los cristianos podrán fallar, los cristianos podrán vivir momentos difíciles, situaciones tristes, angustias, pero Dios los sostiene porque están en las manos de Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo más interesante? ¿Por qué Pedro pudo levantarse? Porque Jesucristo oró por Pedro. Porque Jesucristo intercedió por Pedro. Realmente porque Jesucristo tenía a Pedro y a los demás apóstoles en las manos, aunque le hubiera permitido al diablo hacerles daño en algún momento. De hecho, tengo que ir a ese pasaje, Job 2:6. Esta es una reunión que tiene Dios con Satanás. Porque ¿saben qué le dice Satanás a Dios? Claro, es que Job te obedece porque le das todo. Claro, es que Job te obedece porque lo tienes muy próspero. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Esa es la gran realidad. ¿Por qué? Porque Satanás está bajo la autoridad de Dios mismo. Nosotros no somos llamados a quitarle lo que el diablo me robó, ni a reclamar, ni a decretar, ni a decir, el diablo no puede entrar en mi vida. Mis hermanos, aunque Dios lo permitiera, ¿cuál debe ser nuestra oración y nuestra confianza? Pero sé que Dios no me abandona y nunca lo hará. Él me sostendrá hasta el final, porque el diablo no es más poderoso que Dios. Él podrá ser más poderoso que yo, pero no que Dios. De hecho, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, aquí es donde viene esta parte interesante, mis hermanos. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Siempre lo he dicho, esto es uno de los puntos que a mí más me encanta de la Biblia. ¿Quién es una persona de verdadera fe? ¿Quién es una persona de fe auténtica? ¿La persona a la que Dios le responde todas las oraciones? Una persona de fe auténtica es una persona que aunque vive pruebas en esta vida sigue confiando en Dios. Una persona de verdadera fe auténtica, la fe que da Dios, es la persona que dice, como dice aquí, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esa es la gran realidad. ¿Sabe cuándo estará nuestra recompensa? ¿Sabe cuándo Dios secará todas nuestras lágrimas? El día que Jesucristo venga.
Así que mis hermanos, esta es una gran realidad. Jesucristo nos dice, el sufrimiento es real de este lado de la eternidad, pero cuando nos lleve a la eternidad, cuando Él regrese, el dolor se acabará. Por eso quiero que veamos el último punto, y es lo que Cristo promete, porque lo que Cristo promete es la verdad. Lo que Jesucristo promete es la verdad. Vamos a ver esto en lo que nos resta del versículo 10, la segunda parte del versículo 10 y el último versículo, el versículo 11. Porque en medio del sufrimiento Jesucristo jamás se olvida de su iglesia, porque Él nos promete algo que es real y verdadero. Y es que las cosas estarán bien, perfectas, solamente cuando todo acabe en este mundo. Mis hermanos, esto es lo más interesante. La promesa de Cristo es que Él nos dará ¿qué? Una corona, nos dará la gloria, nos llevará ¿a dónde? A la eternidad. ¿Pero cuándo? ¿En esta tierra? No, cuando lleguemos allá. Versículo 10, segunda parte. Sé fiel ¿hasta qué? Hasta que te solucione todos los problemas, hasta la muerte. Puede significar dos cosas. Puede significar sé fiel aunque tengas que morir. De hecho hay una traducción que dice eso. Y también significa sé fiel hasta el último día de tu vida. Sigue confiando en mí hasta el último día de tu vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí es donde viene lo interesante. Jesucristo está diciendo, mira, podrías hasta morir en todo este sufrimiento, pero ¿qué va a pasar cuando mueras? Es impresionante, porque cuando tú y yo morimos en Cristo Jesús, Jesucristo dice, yo mismo y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, ¿de verdad nosotros tenemos claro lo que eso significa? El día en que tú y yo pasemos a la eternidad, nos muramos. ¿Sabe qué pasa el día en que tú y yo nos morimos? Jesucristo nos coloca una corona de vida. En el momento en que un verdadero cristiano pasa a la eternidad, es el momento donde terminó su carrera. Esta vida es una carrera. Esta vida no es el fin para el creyente, al contrario, es el fin de la carrera. Pero en el momento en que un cristiano muere, ¿saben qué pasa? Que en el momento en que un cristiano muere, es como una carrera, como una competencia. Y al final, ¿qué está haciendo Jesucristo? Está esperando a ese creyente para darle una corona de vida, de salvación, de vida eterna. Obviamente no por lo que tú y yo hacemos, porque ¿qué es lo que nos está invitando Jesucristo? A permanecer en Él, a seguir confiando en Él hasta la muerte, a seguir diciendo, Señor, si me solucionas el problema, gracias. Señor, si me sanas la enfermedad, gracias. Señor, si quitas esta situación, gracias. Pero tú me llamaste a estar fiel aunque me muera, porque tú me has prometido de salvación y vida eterna. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Sigue diciendo el versículo 11. El que tenga oídos, obviamente ya lo veníamos viendo en la carta anterior. Esto es para todos. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta verdad que acabamos de ver en esta hora a través de la palabra de Dios, ¿quién la puede escuchar? El que tiene oídos para escuchar ¿a quién? Al Espíritu. Aquel que sabe que realmente la palabra de Dios no falla y que esta es la verdad que Cristo Jesús le quiere decir a su iglesia. Entonces, que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante, esta carta la iba a leer el líder de Esmirna, ¿cierto? Pero también la iban a leer todas las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y hay allí un detalle impactante. Mis hermanos, si somos sinceros, nosotros a veces estamos más preocupados por la muerte física. Al menos a mí me pasa. No sé si a ustedes les pasa. ¿Será que nos vamos a morir, no sé, enfermos, desahuciados, en un accidente? ¿Cómo nos vamos a morir? ¿Qué va a pasar cuando nos muramos? Mis hermanos, aquí hay una gran realidad. Nosotros jamás deberíamos tenerle temor a esa muerte física, porque la Biblia enseña que hay una segunda muerte, y es a esa la que deberíamos temer. ¿Saben qué dijo un día el Señor Jesucristo? No teman a los que les pueden matar el cuerpo. ¿Qué pueden hacerle al alma? Nada. Teman mejor a Dios, quien puede tanto matar el cuerpo y arrojar el alma al infierno. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Jesucristo murió no para que nosotros no muramos físicamente. Si Jesucristo todavía se tarda en venir muchos años más, todos los que están aquí conmigo, tarde o temprano pasaremos a la eternidad. Pero lo que Jesucristo ha prometido no es que no gustaremos esta muerte. A los de Esmirna les dijo, sean fieles hasta la muerte, obviamente la muerte física. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que hay una muerte segunda, que es una muerte eterna, que es una muerte espiritual, que es estar separados de Dios para siempre. Así que aquí yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Que Dios nos dé una super, hiper, mega iglesia y que nos llene los bolsillos de dinero y que todos seamos prósperos y ricos y que al final nos vayamos con todo eso al infierno?
O que Dios nos sostenga porque lo ha hecho fiel hasta el día de hoy, con lo poco, lo mucho que nos ha dado, pero digámosle: Señor, yo quiero permanecer firme hasta el final, porque lo que a mí me interesa es la corona de vida, porque yo sé que lo que tú hiciste por mí no es librarme de esta muerte física, puede ser que el día de mañana muera, pero Señor, tú me has librado de la verdadera muerte, la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte de mi alma. Ahora, mis hermanos, si tú has creído en Cristo Jesús, tú no sufrirás daño de la segunda muerte. Es una garantía de Jesucristo. Puede ser que suframos daño de esta muerte, aunque de la física, aunque siempre lo digo, yo también abrigo la esperanza que abrigaba Pablo. ¿Será que Jesucristo llega y nos transforma y no tenemos que gustar muerte física? Puede ser. ¿Quién puede estar seguro? Jesucristo puede venir en esta noche. Ay, no, ¿qué tal? No, creo que ya se nos ha quitado ese miedo. Al contrario, ven, Señor Jesús. Porque si Cristo viniera hoy, ¿sabe qué va a hacer con nosotros? Nos va a coronar, no porque seamos perfectos, sino porque hemos confiado en Él hasta el día de hoy. En aquel que nunca pecó, en aquel que nunca falló, en aquel que, aunque no nos dio todas las cosas que le pedimos en esta tierra, nos dio lo que realmente necesitábamos, lo más importante: salvación y vida eterna. Yo prefiero mejor esa corona de vida que hoy tener una corona aquí de oro y hacerme llamar el rey, porque soy hijo del rey. No, mis hermanos, que la corona que recibamos, la recibamos ese día, cuando recibamos la vida eterna. De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: pues para mí, es donde entendemos lo que decía Pablo, vivir significa vivir para Cristo, y morir es ¿qué? Aún mejor, morir es ganancia. ¿Cómo es posible que los cristianos dicen que morir es ganancia? Siempre lo he dicho, mis hermanos, es dolor para los que quedan aquí con el dolor, pero para el cristiano es la más grande ganancia. Insisto, es como una carrera donde tú corres y ganas. ¿Y qué hay al final de la carrera cuando ganas? Un premio, una corona, un reconocimiento. Esa es la gran realidad para los creyentes. En Juan capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿a quién? A la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Insisto, los que han muerto en Cristo Jesús, ¿qué murió? Su cuerpo, pero su alma está con Cristo Jesús viva. No diríamos vivir decoleando porque no tienen cuerpo, pero viva. Y un día recibirán su cuerpo de gloria. Mis hermanos, en ese sentido siempre digo, sería mejor hoy estar con el Señor Jesucristo, ¿no? Pero también entendemos, pero Señor, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No vivan deseando la muerte, puede ser que les toque, pero ¿qué dice? Sean fieles, sigan confiando en mí hasta el día que les toque. Porque un día nos tocará, insisto, si Jesucristo no regresa, nos tocará, pero lo más hermoso es que ese será un momento de gloria para nosotros que hemos creído por gracia en Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, en la traducción Dios habla hoy, dice esto: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, dice el apóstol Pablo, lo que en otras palabras significa: me van a matar. ¿Y qué dice Pablo? Ya se acerca la hora de mi muerte. ¿Y qué dice él? He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera ¿qué? La corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Ahora, y no solamente a Pablo, porque él dice: y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Siempre que veo ese versículo digo: ¿por qué nos metieron terror de que Jesucristo viniendo era algo terrible para los creyentes? Todo lo contrario. Mis hermanos, insisto, que venga el Señor Jesús, que venga Cristo. De verdad, si Cristo viniera hoy, nos ahorraríamos todo el dolor y sufrimiento que tendríamos que sufrir de aquí hasta que muramos. Pero que venga cuando Él lo haya determinado, pero lo más importante, que como Esmirna, nos sostenga hasta el final. Por eso quiero ir a Apocalipsis capítulo 14. Dice Apocalipsis 14, 13, Dios habla hoy. Entonces oí una voz del cielo que me decía: escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Cuando un cristiano muere, se acabó su dolor y su sufrimiento. Se acabó la tentación, se acabó la enfermedad, se acabó el llanto. ¿Pero qué dice? Pero sus obras los acompañan. ¿Qué significa eso? No somos salvos por obras, pero nuestras obras reflejan si somos salvos. Y es importante, no somos salvos por obras, pero el día que el Señor nos juzgue, también nos va a juzgar por cómo obramos. ¿A qué me refiero? Jesucristo no va a decir: los voy a juzgar porque vivieron de manera perfecta, pero nos va a preguntar: ¿y si creyeron en mí, si confiaron en mí? Porque esta es la gran realidad, mis hermanos. Hay personas que creen: no, el día que Jesucristo venga, yo le digo: yo creí en ti. Bueno, eso debió haberse reflejado en nuestras vidas. Eso es lo que le está diciendo también a Esmirna, ¿cierto? Sé fiel, ¿hasta qué? Hasta la muerte.
Obviamente Jesucristo es el que nos sostiene, pero aquí es donde viene la pregunta. Mis hermanos, ¿qué es lo que tú y yo queremos? ¿Qué es lo que tú y yo anhelamos y deseamos? ¿Por qué tú y yo queremos buscar a Dios? ¿Para que nos dé cosas en esta vida? ¿O saber que Él nunca nos ha olvidado, aunque no nos dé muchas cosas en esta vida, porque nos ha prometido salvación y vida eterna? Porque quizá a nosotros no nos están pidiendo que neguemos la fe en Cristo Jesús a cambio de nuestra vida, pero quizá muchas veces estemos pensando de esa manera: Señor, pero ¿por qué no solucionas mi problema? Señor, pero ¿por qué no quitas esta circunstancia difícil? No, Señor, yo sigo confiando en ti, porque al fin y al cabo lo que tú me has prometido, ¿dónde está? En la eternidad. Al fin y al cabo lo que tú me has prometido es una corona de vida eterna. De hecho, lo que estamos en esta vida haciendo es peleando. Y yo quisiera que hiciéramos esta pregunta. ¿Y peleando contra qué? Contra nuestras dificultades. ¿Saben por qué? Porque normalmente son las dificultades las que nos llevan muchas veces a pensar que Dios no está con nosotros. Pero creo que hoy Dios nos dice por medio de su palabra: nunca te he olvidado, nunca te he abandonado, aunque vivas momentos difíciles, y nunca lo haré, porque al fin y al cabo yo te estoy llevando es a la eternidad. Eso sucedió con Esmirna y eso sigue sucediendo hoy con la iglesia verdadera de Jesucristo. Mis hermanos, cuando pienso en esto digo gracias Dios, porque siempre tengo que decirlo, que Dios nos guarde, porque Alex, y Dios no lo quiera, el día de mañana podría estar predicando sanidades, milagros, prosperidad. Que Dios nos guarde, que Dios me guarde. Espero que ese también sea uno de sus motivos de oración. Pero si hoy estamos predicando la verdad de Cristo Jesús, es solo por gracia. Y podemos estar seguros de algo: Dios no nos ha olvidado y nunca lo hará, nunca nos abandonará, porque Él prometió estar con nosotros hasta el final. Esa es la promesa de Jesucristo, llevarnos a la eternidad. Y si tú has creído en Cristo Jesús, tienes esa verdad asegurada. ¿No quisieras darle gracias a Dios por ello? Aunque hayan momentos difíciles, agradezcamos a Dios. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tu favor hacia nosotros no se refleja en las cosas materiales que tengamos, no se refleja en lo fuerte de nuestra salud, ni en las riquezas, ni en las posesiones, sino al contrario, es solamente por gracia que nos has escogido para salvarnos. Es solamente por gracia que nos has dado una fe que ha permanecido firme hasta el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque si no hemos flaqueado, si no hemos caído, es porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias, Dios, porque tú sostuviste a esos líderes de la iglesia en Esmirna, a la iglesia la sostuviste, Señor, aún en medio de las dificultades. Pero esto nos enseña que tú eres el que nos sostienes, que aunque muchos puedan mirarnos y pensar que somos débiles, que somos frágiles, que no tenemos muchas cosas en esta vida, pero lo más importante es que tú has puesto en nuestros corazones la esperanza de la vida eterna. Señor, que el deseo de nuestras vidas sea realmente un día poder recibir esa corona de gloria, aunque igual arrojaremos a tus pies en reconocimiento de que eres tú quien lo haces todo. Pero Señor, que este sea el verdadero anhelo de nuestras almas. Señor, te pedimos por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, te pedimos aún en medio de la enfermedad que por tu gracia tú seas extendiendo tu mano poderosa y nos sanes, si así tú lo quieres. Pero aunque tú no hagas estas cosas, Dios, aunque no soluciones el problema, no sanes la enfermedad, aunque no quites la dificultad, queremos pedirte, Señor, que nuestra fe nunca flaquee, que sigamos firmes hasta el final, aún hasta la misma muerte, porque será allí, en ese momento donde a veces pensamos que todo acaba, cuando todo lo contrario, todo comenzará, porque tuya es la gloria, el reino y el poder, porque tuya es la eternidad, porque es hacia allí, hacia la eternidad donde nos estás conduciendo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, y que esta bendición esté siempre con ellos, la bendición de que tú estás en sus corazones, en sus vidas, y los sostendrás hasta el final, que tú nos guardarás como lo hiciste, Señor, con tu iglesia, como lo has hecho a través de los siglos, y lo seguirás haciendo hasta que regreses. Esta verdad es la que creemos por tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.